Hola estudiantes del Colegio Artístico Salvador, soy el profe Mati de Lenguaje y a continuación la explicación del trabajo número 6 de Lengua y Literatura. En primer lugar y como siempre agradecerles por todos los trabajos que han entregado, han estado de muy buena calidad, les he felicitado ahí en las observaciones que les pongo en sus retroalimentaciones, así que por favor sigan así, son grandes estudiantes y me están enorgulleciendo mucho. A continuación voy a explicar en qué consiste cada trabajo del mes de junio para cada curso. Si quieres saber específicamente en qué consiste el trabajo de tu curso, revisa abajo en la descripción el tiempo exacto en que hablo de tu curso. En primer lugar, para séptimo vamos a comenzar con una nueva unidad. Recuerden que estábamos en la unidad de la solidaridad y la amistad, donde analizamos textos y también hicimos una columna de opinión para analizar el texto El niño con pijama a rayas. Sin embargo, hoy comenzamos con la nueva unidad llamada Medios de Comunicación. ¿Qué haremos en esta unidad y principalmente en el trabajo? En primer lugar, los contenidos que vamos a ver principalmente son medios de comunicación, afiche publicitario, la publicidad, estereotipos en la publicidad y las noticias y las fake news o noticias falsas. El trabajo que van a realizar ustedes consiste en primer lugar en analizar afiches publicitarios, es decir, en las páginas del libro que yo les indique en la guía, van a ver los afiches publicitarios que se indican ahí. Ustedes los van a analizar y van a comprender y también por supuesto interpretar qué se puede deducir de aquellos afiches publicitarios. Por ejemplo, a qué apuntan, a quién está destinado, qué estereotipos podemos reconocer en esos afiches, qué temas son los principales que aborda el afiche, qué valores se me está publicitando, etc. A través de este análisis vamos a estar fomentando la capacidad crítica que tienen ustedes para analizar todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, principalmente la publicidad. En segundo lugar, lo que vamos a hacer va a ser crear una fake news o una noticia falsa. Si se están preguntando qué es una fake news, bueno, consiste en todas estas noticias que se crean o se escriben para generar polémica, para contrarrestar un discurso político, etc. Si no lo tienen muy claro, no se preocupen porque lo vamos a ver en clase. Pero el trabajo va a consistir en que en parejas, en grupos de 3, escriban una fake news de una plana, es decir, una noticia falsa de un tema que a ustedes les llame la atención. Este escrito lo vamos a ir revisando y mejorando para que luego en la entrega final entreguen un trabajo de calidad y con el que ustedes se sientan conformes. Esos son los dos principales trabajos que vamos a hacer durante este mes de junio. En primer lugar, como ya les dije, analizar afiches publicitarios y en segundo lugar, crear una fake news o una noticia falsa. Para octavo, vamos a comenzar con la unidad de medios de comunicación. Recuerden que la unidad anterior era relatos de misterio, en donde transformamos un relato de misterio del libro a un relato de misterio personal y también transformamos el libro Lenore y Park en un relato de misterio. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era el detective, el enigma, etcétera? Bueno, hoy vamos a comenzar con la nueva unidad llamada Medios de Comunicación. En esta unidad vamos a ver principalmente 4 cosas. En primer lugar, qué es un reportaje y cómo funcionan los textos informativos. En segundo lugar, qué son los propósitos explícitos e implícitos. En tercer lugar, vamos a ver qué es un hecho, qué es una opinión y cómo se diferencian y cómo los podemos identificar. En cuarto lugar, vamos a ver los textos argumentativos, por supuesto aplicando lo que es un hecho y una opinión. El trabajo que ustedes van a realizar consiste principalmente en 2 partes. En primer lugar, vamos a analizar una especie de reportaje y texto informativo sobre un tema científico que estoy seguro que les va a interesar. Y a partir de eso vamos a hacer un análisis crítico de este texto que se nos está presentando, identificando las características de los reportajes. Y en segundo lugar vamos a hacer un trabajo que consiste en analizar un texto argumentativo, considerar que es una opinión dentro de este texto, y luego ustedes van a crear un pequeño texto argumentativo aplicando todo lo que hemos visto en la unidad. Pero primero medio vamos a continuar con la unidad del mes anterior, que era Relaciones humanas en la literatura y el teatro. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo en qué consistía el género dramático, las tragedias, las comedias, los dramas, cómo eran los personajes, características del género dramático, etc.? Bueno, este mes vamos a ver principalmente 4 contenidos. En primer lugar, qué son los personajes dramáticos. En segundo lugar, cómo identificar estereotipos dentro de los personajes dramáticos. En tercer lugar, vamos a ver qué es la puesta en escena de una obra teatral y una obra dramática. Y en cuarto lugar, vamos a ver los recursos verbales y las formas de narración que podemos ocupar dentro del género dramático. Para eso vamos a hacer principalmente 2 trabajos. En primer lugar, vamos a analizar un fragmento dramático poniendo énfasis en cómo se desarrollan los personajes de este fragmento y también cómo se relacionan con el conflicto dramático. Recuerden que eso lo habíamos visto en la unidad pasada. Y en segundo lugar, vamos a analizar otro texto dramático, pero esta vez vamos a analizar
qué elementos de la puesta en escena podemos considerar relevantes, vale decir, iluminación, sonido, vestuario, etc. Ahí lo vamos a ir viendo en clases. Pero en este fragmento ustedes van a interpretar y analizar cómo los elementos de la puesta en escena y los recursos verbales que utilizan son de ayuda o no para el fragmento dramático. Por último, vamos a escribir un pequeño texto de algunas pocas líneas donde ustedes van a crear una continuación al fragmento dramático que leyeron. Para segundo medio vamos a continuar con la unidad Lo Divino y lo Humano. Recuerden que el mes pasado habíamos estado viendo en qué consistía el género lírico, poemas, versos, estrofas y también actitudes del hablante lírico. Bueno, como la unidad se divide en dos géneros, lo divino y lo humano, ahora vamos a pasar al género dramático y vamos a ver principalmente tres contenidos. En primer lugar, ¿qué es el conflicto dramático? En segundo lugar, personajes del siglo de oro y también temáticas del siglo de oro. Y en tercer lugar, tópicos literarios. Si se preguntan en qué consisten estos contenidos, no se preocupen que lo vamos a ver en la clase. Principalmente el trabajo va a consistir de dos partes. En primer lugar, vamos a analizar un fragmento de una obra dramática para analizar cómo se ven los personajes del siglo de oro y el conflicto dramático en este fragmento teatral. Vamos a tratar de identificar y especificar a qué se refiere el conflicto, cómo se desarrolla, a qué situación de la existencia humana está aludiendo este fragmento y cómo los personajes se dividen y actúan en base a este conflicto. Y en segundo lugar vamos a analizar otro fragmento dramático para interpretar cómo se aplican los tópicos literarios y qué tópicos literarios en particular aborda ese fragmento y también llevándolo a nuestra vida cotidiana. Para eso también les voy a pedir que escriban un pequeño fragmento muy cortito especificando qué tópico literario a ustedes les hace sentido y les gusta más porque lo pueden aplicar en su vida cotidiana. Para tercero medio continuamos con la unidad Elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Para eso veremos alrededor de 6 contenidos que, si bien suenan hartos, vamos a ver de manera mezclada, por lo tanto no se va a sentir como que estamos viendo un montón de contenidos, sino que vamos a verlos todos aplicados a la realidad, al análisis de un texto. Los contenidos que vamos a ver principalmente son análisis crítico de texto, la interpretación literaria, el cuento latinoamericano, la perspectiva del autor, el contexto de producción del autor o la autora y las técnicas narrativas. A partir de estos 6 contenidos vamos a hacer un trabajo que se divide en dos partes. En primer lugar vamos a analizar un cuento latinoamericano de la autora Andrea Maturana y a partir de esta lectura ustedes van a analizar cómo se ve la perspectiva del autor y el contexto de producción de la autora en este caso. En segundo lugar vamos a analizar un cuento latinoamericano del escritor Antonio Skármeta, en donde ustedes van a tener que identificar cómo funcionan las técnicas narrativas y también lo visto anterior de la perspectiva del autor y el contexto de producción dentro de su cuento. Esto lo vamos a llevar a una realidad latinoamericana y vamos a tratar de discutir por qué estos cuentos funcionan de cierta manera cuando son escritos en Latinoamérica. Y por último, en cuarto medio vamos a continuar con la unidad Realidad, Deseo y Libertad. Recuerden que en la unidad pasada habíamos estado viendo algunos textos narrativos, vimos lo que eran los narradores, la focalización, las perspectivas, los estilos de narrar, etc. Y a partir de eso vamos a hacer un trabajo de dos partes, donde vamos principalmente a abordar los siguientes contenidos. En primer lugar, el tema de la libertad y el deseo. En segundo lugar, el discurso público. En tercer lugar, la inferencia local y la inferencia global dentro de un texto. Para eso, como les comenté, vamos a hacer un trabajo de dos partes. En primer lugar, vamos a leer un fragmento del libro Crimen y Castigo, donde vamos a abordar el tema de la libertad y el deseo y también vamos a tratar de identificar cómo esto se aplica a los contenidos vistos el mes pasado, es decir, de narración, focalización, perspectiva, etc. Y en segundo lugar vamos a comenzar con el contenido del discurso público, ya que esto lo vamos a ver a lo largo del año, y vamos a interpretar y tratar de inferir local y globalmente en la lectura de un discurso público, es decir, vamos a tratar de dilucidar parte por parte qué se está diciendo en un discurso público y por qué. Y a partir de eso vamos a identificar las características de este discurso que vamos a leer y nos vamos a preparar para el próximo mes para el contenido de discurso público ya más desde la escritura. Eso por ahora, no les quiero adelantar mucho ya que lo vamos a ver en clases, pero recordarles que cualquier cosa que necesiten me pueden escribir al correo si tienen alguna duda. Recuerden que tienen que ir enviándome los trabajos al correo prof.matiassuarez.cas@gmail.com.
Ahí también, como les comenté recién, me pueden escribir dudas o comentarios. Les mando mucha fuerza y mucho ánimo para lo que se viene. Se nos viene un mes muy importante en donde por supuesto vamos a sacar lo mejor de nosotros para poder sacar el mejor provecho de este proceso de aprendizaje. Como les dije, les mando mucha fuerza, mucho ánimo, les extraño, espero que nos veamos pronto y cualquier duda al correo. Nos vemos.